un largo descanso. Ya pasó el verano, o por lo menos las vacaciones de verano, y estamos de vuelta con la primera reunión, la primera sesión del COSOC del año 2026, para lo cual le doy la apertura y los temas para tratar hoy son más de carácter organizativo. En primer lugar, el tema que ha estado pendiente, que no podíamos agendar, que es la actualización del reglamento del COSOC, comenzar a elaborar plan de trabajo y sobre temas para las sesiones del 2026. Y por último, la actualización de la página web de participación ciudadana. Podemos empezar entonces con la actualización del reglamento y tú tenías una presentación, Consuelo. Te doy la palabra. Sí, veo que Lucio también Lucio, está Lucio, levantando Lucio, la ahora mano. te vi. Gracias, Presidenta. Un gusto saludarlo a todos. Me parece muy bien y no quiero cambiar nada, salvo que tengo un par de comentarios que me gustaría ¿Mm? entregarlos de manera eh, preliminar. Algunos, los otros los voy a integrar en los otros puntos. Pero fíjate que sí, hace rato que no nos veíamos y estuve poniéndome al día. Por eso me demoré en entrar con el Webex, porque justo tenía que revisar las actualizaciones. Bueno, me puse a ver las actas, los videos, y fíjate que me encontré con un problema práctico yo, que cuando veo un video no tengo idea de qué día fue. Entonces, Presidenta, me gustaría que empezáramos el video diciendo el día y la hora y ¿Mm? la sesión y toda la cuestión, como si nadie supiera nada, para que cualquier persona que vea el video sepa de cuándo fue, dónde fue y por qué fue. Entonces, Y repetimos, ¿sí? ya, Que ya hemos agrego dado dos inicio puntitos a más. la sesión, a la primera sesión del 2026 del COSOC, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, y hoy es miércoles 18 de marzo del 2026. Gracias, Presidenta. Dos puntitos más rápidamente. No me quedó claro, una vez más, recogiendo información, de los consejeros que somos. Me quedé en una cifra entre 11 y 12. Tenemos quórum con 6 de todas maneras, pero tengo una pequeña duda ahí. ¿Qué pasa? Los otros puntos son para tratar después, simplemente siendo la primera sesión del año, pero además con cambio de Mm. autoridades. Me gustaría por mi parte hacer llegar mis respetuosos saludos a las nuevas autoridades de este ministerio, empezando por el ministro Francisco Pérez Maquena y el subsecretario don Patricio Torres, y espero que podamos tener un buen trabajo. Y como dije, me reservo los comentarios para cada uno de los puntos. Gracias, presidente. Bueno, Consuelo, tú puedes contestar cuántos somos los consejeros en este momento. Yo sé que estamos tratando al fin de año de actualizar, de ver algunas vacantes, si se cumplían o si volvían a participar personas que habían estado ausentes, y en eso estábamos. En eso fue la última reunión del año 2025. ¿Hay alguna Sí, claro, actualización al respecto? claro, Vane, mira, bueno, primero un gusto saludarlo y verlos nuevamente. Me alegra mucho que podamos haber acordado esta primera sesión. Y en cuanto al número de consejeros, tenemos 12 formalmente, siendo integrantes del Consejo de la Sociedad Civil. Ahora, de estos 12 hay dos personas que llevan más de un año, más de, yo diría 2, 3 años casi, sin participación activa. A lo menos yo desde que estoy en el Consejo, que es de hace más de un año, no he visto a Fundación Iguales ni a... Eh, ¿Quién más podía? Era Fundación Tremendas, sí. Era, no, disculpa, Comunidad No, Mujer. no, comunidad mujer. Claro. Nos contactamos con Comunidad Mujer para confirmar el estatus de la consejera María Alejandra Sepúlveda. Ellos nos informaron que ella seguía siendo parte de la organización. Por lo mismo, no indicaron quién pudiese reemplazarla. Más allá de eso, revisando la revisión del reglamento, ya habrían pasado los plazos para generar una nueva
elección para llenar ese cupo. Entonces, así como están las cosas, la alternativa más viable que nosotros vemos es seguir sesionando de la forma que lo hemos estado haciendo ahora, pidiendo una mayoría de 6 más 1 en el caso de acuerdos específicos. Porque no tenemos cómo reemplazarla, a lo menos de acuerdo a las disposiciones del reglamento. Eso por parte de la integración del Consejo. No sé si ahí tienen alguna observación que quieran hacernos llegar, o si no pasamos ya directamente al tema actualización. Parece que no hay observaciones, pasamos al tema de Súper. actualización del reglamento. Bueno, nosotros les enviamos hace, creo que fue en diciembre, Mm, ustedes recibieron las observaciones que hicimos nosotros por parte de la dirección a la propuesta de reglamento que se trabajó en el grupo de trabajo. Son observaciones que se consensuaron en base a un estudio comparado de distintos reglamentos de los COSOC y también de estudio de la normativa actualmente aplicable. Entonces hicimos un par de observaciones que yo diría que más bien complementan el texto que se había presentado más que lo modifican. Entonces me interesaría poder como revisarlo con ustedes. No sé si prefieren que vayamos artículo por artículo o ustedes ya tienen visto algunas observaciones que nos quieran hacer llegar. Lo que ustedes prefieren, me indican. Porque podemos ahora compartir el texto e irlo viendo artículo a artículo. ¿Sí? ¿Prefieren eso? Mejor, sí, yo creo. Ok. Entonces, pasando al cambio de reglamento. A ver. Bueno, como pueden ver, la primera observación que tenemos nosotros está en el artículo 2 y es más bien simplemente agregar un apellido más a las funciones que tendrá el COSOC, porque teníamos aportar conocimientos, opiniones y agregamos plantear inquietudes en los procesos de toma de decisión. Es más bien como expandir un poco las competencias más que reducirlas. Entonces, yo creo que puede ser algo positivo. Se lo dejo ahí a ustedes para que lo analicen. Y luego ya pasamos a el artículo 3. La conformación del COSOC, como pueden ver, se mantiene la propuesta de 15 representantes de organizaciones sin fines de lucro. Simplemente agregamos vinculadas al quehacer ministerial para especificar un poco más la naturaleza de estas organizaciones. Y esta es una pequeña cláusula que establece la composición diversa y plural del Consejo, que fomente la integración de grupos tradicionalmente excluidos. Y luego, posteriormente, agregamos una pequeña apartado con respecto a la suplencia de cada uno de los consejeros. Ahí me gustaría también conocer su opinión, porque la idea que nosotros tenemos es que en la misma proceso de elecciones para el Consejo de la Sociedad Civil se pueda postular un titular y un suplente en el mismo acto, de manera de facilitar este proceso en caso de necesidad de reemplazo. Entonces, la idea es que se defina a un suplente en el mismo acto de postulación a la candidatura y esa sea la persona que reemplace al miembro del COSOC en caso de ausencia o impedimento temporal y en caso de un reemplazo permanente, que esa circunstancia sea comunicada previamente y por escrito a la Secretaría de Actas del COSOC. Eso es para efectos de registro más que nada. Ahí quizás sea bueno parar un poco y ver si es que hay alguna observación. Tengo una consulta, por favor, Lucio, adelante. porque lo que estoy viendo en la pantalla, ok, tiene 3 columnas y la tercera columna
que dice propuesta de nuevo reglamento, lo que se está proponiendo, lo que está leyendo, o lo que está proponiendo Consuelo es lo que está en verde, serían las modificaciones. Sí, Ok. Exacto. Y la propuesta de nuevo reglamento, es decir, las letras en negrita, es lo que nosotros presentamos hace un año. exacto. Exacto. Ok, perfecto. Lo que pasa es que claro, en el texto que recibí por correo, que es el que tengo en mi pantalla, no me aparece en verde, entonces Mm, me cuesta un poquito, pero ok, estoy siguiendo. Y hasta ahora, si eso es lo que pregunta Consuelo, sí, no tengo problema con lo que se está mm, proponiendo, aunque tampoco veo mucha necesidad de agregar esa, esa- esas cosas. Em, Ya, sí, con el tiempo ya no tengo muy fresca la materia en la cabeza, pero igual cuando hablamos de la cantidad, hablamos de entre 9 y 15, em, y después hay un título 2 con respecto al reglamento y ahí se ven los segmentos. sí, eso Pero viene más que adelante. esté relacionado con el trabajo del ministerio, por supuesto que es importante, pero me parece que eso ya lo tenemos. Sí, es para, más Sí, que está en nada el 1. para precisarlo. Está en el 1 efectivamente. Eh, si ustedes lo consideran redundante, podemos eliminarlo. No hay problema, creo yo. Creo que hay otras propuestas que son más sustantivas y quizás Sí, sería bueno que pasáramos a esas propuestas para... claro. Entonces, Sí, las vinculadas con el quehacer ministerial sería redundante, pero las otras en verde que hemos visto hasta el momento, yo también considero que están bien. súper. Mm, Luego pueden ver cómo en el artículo 5 estamos proponiendo una separación, más que nada, ahí, que espérate, se ahí. formen dos artículos. Mm, Eh, Primero se parta por la elección del presidente, la duración de su cargo y luego la elección de un vicepresidente que lo subrogará. ¿Y qué es lo que ocurre en caso de impedimento permanente, que sea el vicepresidente el que asuma la presidencia? mm, Y el último apartado de este artículo agregamos el tema de la paridad, que lo habíamos hablado en el grupo de trabajo, pero que por alguna razón no fue como incorporado en su momento. Que fue como qué mecanismo podemos utilizar para generar algún tipo de paridad en el COSOC, y según lo que yo recuerdo había un entendimiento de que era difícil establecer cuotas, digámoslo, un sistema de cuotas para la conformación del COSOC mismo, y que la mejor claro. alternativa sería integrar la paridad en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia. Mm. Sí, porque de otra forma afectaría en el hecho de que algún tipo de organizaciones que donde sería una representación de un género específico, y ahí ya se nos complica todo. Ya. Claro, ¿Mm? y si lo vemos hoy en día, el COSOC es paritario, de manera Sí, más bien orgánica, ¿no es cierto? claro. Eso lo Entonces, habíamos visto, lo que pasa es que no lo habíamos escrito. Sí, tienes razón. por eso, entonces ¿Mm? lo agregamos ahí. Y después proponemos un artículo adicional donde establezca las atribuciones del presidente, que son las mismas, simplemente es para ordenar un poco ¿Mm? el artículo, que no quedara tan pesado. Entonces, en el primer artículo se define las elecciones de los distintos cargos y después vienen las atribuciones aparte. Sí, en un artículo Exacto. adicional. ¿Mm? Y que simplemente se han corrido, Eh, claro. claro, sí. Y luego ya pasamos a las atribuciones del secretario ejecutivo, que simplemente agregamos eh, el tema de organización de las sesiones, porque más que nada para explicitar que no es simplemente una función de citación, sino que se requiere también coordinación en conjunto con la presidencia para definir la fecha, ahora el lugar, habría que decir también temáticas, pero ¿Mm? eso lo agregamos ahí. ¿Sí? Y luego también agregamos unas atribuciones del secretario de actas, que más bien era en torno a la colaboración que presta en los aspectos logísticos y de coordinación para el buen desarrollo de las sesiones. Y una última respecto a explicitar
la función que el secretario de actas cumple en la conformación de la comisión electoral del Consejo. Que eso se ve más abajo en otros artículos posteriores, pero creemos importante que se explicite que tiene esa facultad de participar en la comisión electoral, porque es el secretario de actas el que hace la convocatoria. Eso por parte de los temas más de conformación misma del COSOC. Y luego ya pasamos al proceso eleccionario propiamente tal. Como pueden ver, los cambios son bien mínimos, solamente de redacción. Y luego agregamos en cuanto a las categorías a las que podrían pertenecer las organizaciones que postularán al COSOC, pensamos que era importante también integrar como categoría los temas antárticos, porque no estaban incluidos y es una de las divisiones más importantes de Cancillería y tiene un rol súper fundamental en el esquema tanto nacional como internacional de los temas antárticos, entonces pensamos que sería bueno explicitarlo en las categorías. Y ahí quizá sería bueno como pausar un poco y ver si tienen observaciones al respecto. La Parece primera que parte, o sea, no era bastante el tema, digamos, de la presidencia, eso era bastante, no tenía nada conflictivo. ¿Alguna opinión sobre las nuevas atribuciones que se dan que se agregaron? O sea, ahí vamos, ¿no? Sí, esa parte sí. no tenía nada extraño y era simple ordenar. Lo que no son las atribuciones del secretario ejecutivo y del secretario de actas. ¿Alguien que tiene alguna opinión al respecto? ¿O simplemente se considera que forman parte, digamos, de una aclaración, digamos, de cómo es el funcionamiento? Silencio absoluto, seguimos. Claro, sí, es más bien, claro, Sí, sí, está gracias claro, Dania sí, es por más una interpretarlo. aclaración, sí. Es más ¿Mm? bien porque nosotros desde nuestra labor hemos visto que esas son las acciones que se requieren ¿Mm? para hacer funcionar el COSOC, entonces pensamos que sería bueno como Sí. explicitarlas. Y yo creo que en el otro, retrocede un poquito. Sí, Yo creo que como decíamos, justo lo hablaste, dijimos, definiendo la fecha, hora, el lugar, y el tema también había que agregarlo porque también forma parte, digamos, dentro de la coordinación, dependiendo también a quién se puede citar de acuerdo a las peticiones que se hace cuando se ve con los consejeros y se acuerda. Eso, la temática, ahí queda más claro, ¿sí? perfecto. Y el otro seguiría igual, bien, iríamos al tema de las organizaciones y ahí ese ya es un cambio, el tema que opinan sobre la Antártica. Están todos bien calladitos hoy día, como es primera reunión, asuntos antárticos, y que un poco lo que decíamos, de que esto debe reflejar de alguna forma el trabajo del ministerio. Elizabeth levantó la mano. A mí me parece bien, pero si vamos a sumar Antártica, ¿están también incluidas, y lo pregunto, porque deberían estar igual las islas oceánicas, como para considerar todo el territorio? Lo que ocurre es que las islas oceánicas se incorporan al trabajo del ministerio a través de la división de Asia-Pacífico. Se ven más desde un punto de vista geográfico que temático. En cambio, la Antártica es una dirección en sí misma que tiene competencias a nivel nacional, forma parte de distintos diálogos, forma parte del proceso de elaboración de la política antártica, participa en las distintas convenciones asociadas al Tratado Antártico, entonces es una división en sí misma y con temáticas bastante más amplias. Yo no tengo ningún problema, me parece bien, de hecho. ¿Mm? Presidenta, Entonces, ¿eh? Lucio aquí. Lucio, sí. Sí, mira, em, Se me perdió. no me molesta. De hecho, estamos nosotros desde el año pasado tratando de desarrollar algo sobre el tema antártico. Entonces me queda bien. Sin embargo, la razón por la cual no estaba
es porque, como dice la columna central, la propuesta estaba basada en las direcciones del ministerio. Ahora, Consuelo acaba de decir la dirección antártica, pero para mí sigue siendo una división de asuntos antárticos, a menos de que el sitio no esté actualizado. Sí, Lucio, la división antártica tiene la misma categoría que, por ejemplo, la división de asuntos multilaterales o la división de integración regional multilateral o la de ciencia, energía, educación e innovación. Todas tienen el rango de divisiones, no de direcciones. Solo para aclararlo a nivel ya orgánico y del ministerio. Tienen la misma categoría. Ok, a la pregunta, ¿estoy de acuerdo? Sí, no me molesta. Simplemente la idea original, simplemente lo repito, era quedarse a nivel de direcciones porque si no tendríamos que poner muchas otras cosas. Pero no me opongo. Mm. Mm. No hay nadie más que está consultando, entonces seguimos la próxima observación. Ok, estaba dejando entrar a Bárbara, que había Mm. salido del chat. Bueno, aquí tenemos Ahí se una iba algo. propuesta. ¿Disculpa? ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla, no es cierto? ¿Sí? Aquí tenemos la propuesta del artículo 10, ya pensando en el proceso de conformación de la comisión de elecciones del nuevo consejo y cómo este es un órgano temporal, se llama comisión electoral, ¿no es cierto? Mm. Y su composición, dos de estos miembros serán designados por el consejo entre sus miembros salientes, además del secretario de actas del consejo. Ahí, por un tema funcional, pensando en qué ocurre si el secretario de actas no está disponible, pensamos que quizás sería bueno entregarle también la facultad al secretario ejecutivo para designar a otra persona que pueda reemplazar al secretario de actas. Por eso agregamos esa última frase ahí. O quien designe el secretario ejecutivo del consejo. No sé si les parece esa modificación. Presidenta, Lucio. mira, entiendo la idea de Consuelo, pero de verdad me parece que está de más. Creo que le corresponde al secretario o secretaria de actas ser parte de esta comisión electoral. Si, como dice Consuelo, no está disponible, o sea, es Diplane o la secretaria ejecutiva quien va a informar de un nuevo secretario de actas. Entonces, no, me parece que está de más. Me molestaría que llegado el momento el secretario ejecutivo nos dijera de que porque el secretario de actas está ocupado en otra cosa, vamos a nombrar a otro funcionario. No, cambien el secretario de actas si quiere, pero que sea el secretario de actas en sus funciones que integre la comisión electoral. Por lo demás, nunca hemos tenido ningún inconveniente a nivel de comisión electoral o de elecciones. O sea, no, no me sirve para nada esto. ¿Alguna opinión al respecto? Yo, bueno, de nosotros, Sí, Lucio es que ha una, participado en la comisión como tal, pues hay que tener más conocimiento de su funcionamiento. una pregunta, ¿esta parte del reglamento es solamente para nosotros o lo tienen todos los otros COSOC? ¿O es un invento solo para nosotros? Todos los demás COSOC tienen reglamentos que detallan su funcionamiento y No, la pero me forma en refiero que a van a este punto en elegirse. específico. A, Me a- a refiero a la, este a la punto en modificación, específico. Claro. Tendríamos o que sea, la revisar si pregunta esa es es la si, alternativa. Disculpa, sí, continúa, Vania. no, eso es la pregunta en ese caso, si la propuesta de ustedes es
tiene equivalencia en otros reglamentos de otros COSOC. Claro, exacto. Sí, esta propuesta en específico me parece que fue más bien elaborada aquí en base como a las necesidades que pueden surgir. Pero como igual entiendo el punto de Lucio, creo que no habría problema en buscar otro mecanismo afuera del reglamento si llega a pasar esa situación. Un nombramiento temporal puede ser en reemplazo del secretario de actas. Lo que pasa es que, claro, también nos poníamos en la situación que, como ustedes saben, siendo funcionarios, hay bastante alta rotación en el ministerio. Entonces, a veces nos ocurre que puede haber una vacancia, pero siempre hay una forma de solucionarlo, como dice Julio, como dice Lucio. Así que no tampoco veo problema en eliminar esa frase. De hecho, ahí. ¿Continúo entonces, Vania? Sí, sí, adelante. Bueno, ya pasando al artículo 12, ahí hay un par de modificaciones que hicimos en base al estudio de otros reglamentos, que fue más que nada especificar los estatutos de la organización y expedir un mínimo de requisitos que sería el nombre del representante, la cédula nacional de identidad o pasaporte vigente, su cargo en la organización y datos de contacto. Esto a la hora de que las organizaciones acrediten su personalidad, digamos, para efectos de participar del proceso de elecciones. Y el tema de, ¿cómo se llama? Del certificado de vigencia, que entonces es 90 días en otros reglamentos, que digamos sería la norma. Porque yo recuerdo Sí, que el punto C no lo desarrollamos, pero recuerdo, Lucio, que tuvimos una larga conversación al respecto, justamente de cómo establecerlo, porque como no existía, también quedó un poco en el aire justamente. Y si esto es equivalente a como figura en otros reglamentos, para definir esos requisitos. Que me acuerdo que hablamos de ellos, pero no los pudimos definir porque no teníamos una idea clara de en qué nivel se podían solicitar, qué es lo que podía ubicarse ahí. Porque, claro, me acuerdo cuando conversamos, dijimos, bueno, pues yo recuerdo que en su momento yo solo puse el nombre, el correo y el RUN, que era lo que en un momento me exigía el sistema. Y lo dejamos así en veremos. Pero se ve, yo encuentro que no o sea, el aumento de objeto. plazo, solo para complementar, Vania, el aumento de plazo nosotros lo pensamos en base a otros reglamentos, pero también pensando en no poner impedimentos adicionales, digámoslo. Como 60 días puede ser un plazo más acotado, pensamos que 90 días le da más Sí, da espacio a más la tiempo para organización. alcanzar a obtenerlo. Claro. Oye, en el punto C, me gustaría que se me aclarara nombre del representante. ¿Quién es el representante? ¿Qué hace? Es el representante de la organización con el cual la comisión electoral podría tener algún contacto en el proceso electoral. Exacto. Había No que es, aclararlo. no es en ningún caso el candidato que presenta la No, organización. no. Ok, No, es el Es la persona que representante de está la organización. inscribiendo, de la organización, que está inscribiendo a la organización para el listado para participar en la elección como tal. ya. Entonces yo le pido el nombre, que se identifique, qué cargo tiene y el teléfono y el correo para yo poder entrar en contacto con él en caso de necesidad. Exacto. Ok. Sí. Bueno, entonces ya pasando a los artículos siguientes, tenemos en el artículo 13. Perdón, Consuelo, tengo una pequeña duda. ¿Puedes subir el artículo 11? Ah, es que ahí había Es una cosa que es a la. la. Claro. Y eso es lo que... Es de forma en realidad, Sí, eso perfecto, lo que perfecto, prefieran. gracias. Gracias. Ya. Vamos al siguiente entonces. Pasando acá, miren, este es en cuanto a los requisitos que se van a establecer para la organización y que se le exigirá presentar
ciertos antecedentes, ¿no es cierto?, en el artículo 13. Nosotros pensamos que era importante agregar la letra C, el certificado de antecedentes penales del candidato que presenta la asociación. ¿Y por qué lo pensamos que era importante? Porque una de las causales de inhabilidad para presentarse como candidato del COSOC es efectivamente haber sido condenado por pena aflictiva. Entonces, para nosotros poder analizar esa inhabilidad necesitamos tener ese certificado. Y por eso pensamos que era importante agregarlo. Ahí no sé si les parece esa propuesta. Lucio. Ese certificado de antecedentes que se saca con la clave única en el registro civil, Claro, efectivamente, es el que entrega el o es algo registro más, civil. o es algo más, ya, perfecto. Y No hay ninguna complejidad en pedirlo en el fondo, porque se hace por internet, con clave única y es gratis. Así que no sé si es una exacto. dificultad para los que están afuera en el extranjero, pero No creo, no porque lo por tengo ejemplo claro. yo por ejemplo que hago tutorías así para los niños en Chile, yo tengo que presentar el certificado, Ah, los perfecto. certificados que saco, eso no es ningún problema, con clave única se Ah, va. ya. Sí, la clave única es maravillosa. Presidenta, solo un comentario. Adiós, diga. No me quiero oponer, pero no sé, no me gusta. No sé, yo te entiendo, o sea, yo veo la factibilidad práctica sin problemas, pero a mí también se me hace un nudo en el estómago y no sé si será bueno, no sé, es la sensación nomás. Ya, dejo Eh, constancia. Dejo constancia también porque yo nunca acá en Suecia, o sea, nunca para nada a mí me han solicitado un certificado de antecedentes penales, así que como me produce una reacción, no lo puedo evitar. Así que quede constancia nomás de que no, tenemos la misma reacción, pero no me opongo tampoco porque es un trámite simple. Sí, pero si no estamos de acuerdo, ¿por qué lo dejamos? No sé qué opinamos los demás. Y que los demás no opinan. O sea, A mí no O me sea, si incomoda, la nosotros verdad. ya somos COSOC sin eso, ¿por qué ahora hay que agregarlo? Entonces, Es siguiendo para la efectos de propuesta de analizar la Elizabeth, causal estoy de de acuerdo que se inhabilidad. saque. Claro, entonces en ese caso, solo para clarificar, nosotros igual vamos a tener que pedir ese certificado para analizar las causales de inhabilidad establecidas en el mismo reglamento. sí, Quizá puede ser que no estén en el reglamento mismo, pero se va a solicitar a los candidatos. sí. Entonces, para esa situación que se requisite, pero necesita entonces estar aquí, en este punto. Sí, sí va a estar Ok, igual. Sí va a estar igual. me sumo a la O, mayoría, no tengo problema. gracias, Consuelo. O en vez de pedir los candidatos, podríamos pedírselo a los electos para estudiar sus inhabilidades. No sé, pero me A los parece electos. bien lo que se dijo ahora. Gracias. Perfecto, ahí está ya eliminada. Solo, si igual nosotros habíamos estudiado esto, estaba esta causal en otros, estaba esa norma en otros reglamentos, pero también comprendo completamente lo que me señalan y es más que nada un tema de logística, digamos, porque la inhabilidad está ahí, establecida, pero ahí lo podemos solucionar nosotros ya a nivel interno. Perfecto. Sí. Bueno, pasando entonces ya al artículo 14. Solo un par de modificaciones. Entiendo yo que este era el texto como estaba establecido, pero le agregamos en vez de telemático, electrónica, porque se va a hacer todo a nivel digital, o sea, no va a haber no va a ser así una sesión telemática, ¿no es cierto? Va a ser como inscripción por formulario Sí, uno digital. llena, Entonces, claro. claro, pensamos que era más preciso ese término. Durante 2 días hábiles en la página web del Ministerio. Para estos efectos, a cada organización acreditada se le entregará un nombre de usuario, una clave que le permitirá votar por... Aquí está la parte que nosotros modificamos. Le permitirá votar por 2 organizaciones en la categoría que se encuentre inscrita para evitar empates. Esta fue una norma que nosotros vimos en otros reglamentos del COSOC y que nos pareció interesante de explorar, porque se había discutido en su momento
el tema de la votación y cómo evitar que cada organización votara por sí mismo. Entonces, al entregarles 2 votos, podemos tener quizá que se refleje mejor en la elección las preferencias. No sé qué les parece a ustedes. Tú, bueno, Lucio, tú que tienes más experiencia de votaciones, ¿cómo han sido? No lo había visto nunca en otro reglamento. Si existe, no me había percatado nunca. Y en el fondo, matemáticamente no sé muy bien de qué manera podría producirse un desempate. Es decir, yo evidentemente en mi categoría voy a votar una vez por mí y una vez por mi amigo y le voy a pedir a mi amigo que haga lo mismo conmigo. No, no sé, no sé. Y no lo he visto. Sí, nosotros lo vimos, ahora tengo que decir que fue en diciembre, entonces no tengo aquí fresco cuál reglamento fue el que analizamos. Pensábamos en que, claro, la organización vota por sí misma y luego vota por otra que considere que sea una buena candidata para el cargo. Claro, si nos ponemos en la situación de intercambio de votos, ahí volvemos a la misma lógica. No sé si les parece que pongamos eso yo les puedo reenviar algunos ejemplos y si no, podemos también decidir si no les parece, podemos decidir volver al texto original. Mira, Lucio. pienso en una situación donde tenemos el segmento de chilenos en el exterior con subsegmentos regionales. Entonces, Europa, las organizaciones de Europa, que la última vez fueron 30 inscritos, de los cuales habían 10 candidatos, pero eligen a uno, no pueden elegir a dos. Entonces no veo por qué yo, que soy candidato ahí, voy a tener que votar por otra persona más. Se me descuadra toda la cuestión. En el segmento chilenos del exterior tenemos subsegmentos donde hay un elegido por subsegmento. Entonces no me cuadra. Prefiero eliminarlo. Ujú. Ujú. No sé si hay alguna otra opinión. Si no, podemos pensar en retomar el texto original propuesto por el ¿Mm? grupo de trabajo, que en este Sí. momento no lo tengo exacto, entonces tendría que revisar la propuesta que se hizo. ¿Mm? Tenía la mano levantada, Vania, pero quizás no me viste. Es que no te Yo, veo, no, sí, es que aquí está muy larga la lista. Ahora no sí, te sí, preocupes. Elizabeth, perdón. Yo apoyo la moción de Lucia, como que se puede desordenar más y aparte el tema de que sea un número par también te lo deja complejo para el desempate. Entonces creo que se va a prestar más para líos que para otra cosa. Mm. Entonces la propuesta sería volver a el texto original, que en este momento no recordamos bien cómo era, pero que probablemente decía nomás que es una votación que Si me das un probablemente segundo, decía lo que era puedo uno buscar nomás. ¿Mm? y lo busco Perfecto, mejor, ahora y mejor para te ir los paso. consolidando todo. Sí, lo tengo Yo aquí también estoy abierto, así buscando. que no hay problema. Artículo 14. Claro, la votación se realizará de manera telemática durante... Lo voy a agregar ¿Mm? ahora. La votación se realizará... ¿Estamos de acuerdo con electrónica? Sí, sí, no, eso no es problema. Sí, sí. Perfecto. Durante 2 días hábiles en la página web para estos, a cada organización acreditada se le entregará un nombre de usuario y una clave que le permitirá votar en la categoría que se inscriba. Esa era la ¿Mm? propuesta del grupo. ¿Mm? Así que la dejamos ahí. Lo dejamos ahí y vemos Y en lo luego siguiente.
Sí, la comisión electoral deberá conformar padrones respectivos para cada categoría establecida en el artículo 9 del presente reglamento. Eso lo agregamos pensando en la logística misma del proceso eleccionario. Sí. Solo para dejar esa constancia ahí. Sí, sí. Y Sí, ya que luego como igual pasando se al... hizo todo un cambio ahí, claro, para que tiene que haber una claridad en todo, tomando en consideración la nueva forma como se escribió, sí, fue correcto. Y pasando Hace al referencia 15 al 9. ya, aquí tenemos la duda porque nosotros teníamos en el original el límite de que las organizaciones de chilenos del exterior solo podrán elegir un consejero por región geográfica. Mm, Y nos parecía como bueno para el funcionamiento mismo del COSOC el mantener esa limitación. Pero ahí también se los dejo a ustedes porque no sé si ustedes tienen una idea distinta respecto a este punto. El artículo estaría como resultarán elegidos los candidatos que obtengan las primeras mayorías de votos dentro de su categoría. mm. Las organizaciones de chilenos del exterior solo podrán elegir un consejero por región geográfica. O sea, los de Europa votan por consejero en Sí, Europa, los de sí, sí. pero, perdón, pero Pero no están correctas las regiones. exactamente, El texto está bien hasta el paréntesis porque las regiones propuestas ahora serían 4 y no 3, correcto. Estamos dividiendo América en dos. en 2 segmentos. Ok. Entonces quedaría América. Están arriba, sí los tenemos puestos. Cuando Ok. tienes la Mira, lista, ahí aparece. Ahí están. en el artículo No, 9, más arriba. A, Sí, B, C y eso. D. Ahí está. América del Norte, Central, el Caribe, América del Sur. Mm, mm. Ahí sí. Luego pasando al artículo 16, solo quisimos como ampliar el plazo de 5 a 10 días para la publicación en la página web institucional. Solo para efectos de darnos más tiempo en caso de que haya alguna complicación. Pero Sí. se lo dejo a su criterio, que prefieren. Eso pensando como en la logística. Considerando que puede pasar algo que vaya a caer en la plataforma o algo así. Bárbara. Exacto. Sí, no, estoy de acuerdo. ¿Mm? Sí, perdón, Está bien el plazo. quedaría en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Eso es, ¿no? Sí. Eso es, sí. ¿Y cómo se conjuga? A ver, espérate, sería, en un plazo no mayor a 10 días hábiles se publicará en la página web institucional el resultado de la elección. Mm, Esto significa 10 días hábiles a partir de la elección o del cierre Exacto. de la elección, porque son 2 días, señalando quienes Mm, resultan electos en cada categoría. Y después, una propuesta siguiente dice, el Consejo Electo tendrá un plazo de 20 días hábiles para realizar la primera sesión y elegir al presidente y vicepresidente. Creo que eso está de más, yo diría primera sesión. Pero 20 días a partir de cuándo? ¿De la publicación o de la elección? Debería ser. Debe Debería ser de la ser publicación. publicación. Ujú. Mm, ¿Lo podemos explicitar ahí? mm, Sí. Como son 2 plazos, si no se confunda. Gracias. ¿Mm? Perfecto. Sí, claro, no, me parece también súper bueno dejarlo claro, así que ahí se coinciden ambos Mm, artículos bien. mm, Y el artículo 19, que se refiere a la cesación en el cargo.
agregamos que si no pudiese reemplazarse al consejero según el mecanismo anterior, que es el reemplazo del suplente, ¿no es cierto? Se sesionará el resto del periodo con los y las miembros que se encuentran en ejercicio. Nosotros pusimos esa disposición porque pensamos que así es como estamos realizándolo hoy en día en la práctica. Pero O sea, obviamente que estamos abiertos claro, o sea, a lo esto que se ustedes daría en puedan el decir. caso, por ejemplo, que bueno, hay alguien que fue electo y algo pasó y después asume el suplente y si algo le pasa al suplente, que con el cual ya estamos pensando que podíamos tener un funcionamiento durante un más largo tiempo, ahí recién entraría esta cláusula, que es como estamos haciendo Claro, ahora. Y lo que ahora lo hacemos por menos tiempo porque estamos tratando de garantizar un suplente. Pero en algún sí, momento puede que exacto. eso no sea suficiente y tenemos que volver a esto, que es como funcionamos ahora. ¿Mm? En la práctica lo que nosotros hemos visto es que hay ¿Mm? organizaciones que dejan de participar. ¿Mm? Entonces ahí nos Claro. tenemos que ver en situaciones distintas. Podríamos ¿Mm? cesar la participación de esa organización y llamar a una nueva elección que puede ser complejo, o bien seguir funcionando con los miembros que están activamente participando. Esa es ¿Mm? la lógica detrás de esta modificación. Vania. ¿Sí? Ok, pero que no sea nunca el número de consejeros menor a 9. O sea, 9 sigue siendo ¿Mm? un mínimo. Sí. Si no, una elección complementaria es necesaria. Y, perdón, pero en el anterior eh, se me pasó una cosita cuando decimos en un plazo no mayor a 10 días hábiles se publicará en la página web institucional el resultado de la elección, señalando quiénes resultan electos en cada categoría. En realidad lo que hay que publicar es el acta de la comisión, que es un documento que viene firmado por los miembros de la comisión informando ¿Mm? del resultado. O sea, no quiero simplemente que se diga fueron elegidos fulano y fulano, sino que se publique el acta. ¿Mm? ¿Y les parece para efectos didácticos que se hagan ambas cosas, que se indique el resultado y junto con ¿Mm? publicar el acta? Perfecto. No tengo ningún Ningún problema. problema, pero es bueno que figure el acta. Súper, fantástico. De acuerdo. Se quedaría así. Y entiendo entonces, Lucio, que tendríamos que agregar un segundo inciso al artículo 19 en el sentido de que no podrá seguir funcionando el Consejo con menos de 9 miembros. ¿Mm? Y Yo, yo no sé, francamente, si hay que ponerlo así como lo estás poniendo. O no sea, sé Eh, si al revés, yo creo que habría que poner quizás se al procederá. se procederá a alguna elección extraordinaria en caso de que el número de miembros llegara a ser menos que los 5. Porque esa es la condición. ¿O no, 9, Lucio? ¿O 9, 9? No. sí. Sí, sí. Que no se cumpla con el mínimo establecido en el artículo X. ¿Mm? Sí, queda mejor. Ahí revisamos después el artículo. Perfecto. Y luego ya 22. pasando al título 3 del funcionamiento, claro. Pensamos en que era importante dejar constancia de que pueden haber sesiones ordinarias y extraordinarias. Por eso agregamos Mm, esa mm, palabra ahí. Al menos 5 veces, como lo señalaba anteriormente el reglamento. Y Sí, en honor al peso de la realidad, digámoslo, que es que las sesiones no las estamos convocando dentro de los 15 días hábiles, porque
Estamos también tratando de coordinar los horarios de todos los consejeros y también de la Y dirección. los quórum y todo, Pensamos, sí. Sí. claro, pensamos que los 10 días era algo un poquito más practicable en cuanto al plazo para informar la sesión. Porque hoy en día no lo estamos cumpliendo. 15 días hábiles es mucho tiempo. Oye, en cuanto al ordinario y extraordinario, la verdad es que no. O sea, el consejo puede sesionar de manera ordinaria o extraordinaria, pero las sesiones ordinarias son mínimo 5. Exacto. Yo no quiero que tengamos 3 ordinarias y 2 extraordinarias y cumplamos con los 5. Mm. Ujú. Lo Entonces, vamos habría que a ver cómo entonces eliminar. Ordinarias, al menos 5 veces al año, veces al año, sí, de eso manera está presencial establecido. o telemática. Mm. Podría ser algo así como, no obstante, las sesiones extraordinarias que puedan acordarse o algo así. O dejarlo así como está, lo que Dejarlo prefieran. así, o sea, no nos vamos a complicar ahí. ¿Ya? Es que Y no pierde la claridad. no entendí muy bien lo de, Es o que no no, que lo estoy que decía leyendo bien Consuelo es la idea de hacer entender que durante el funcionamiento hay sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. sí, Pero ponerlo eso aquí te complica porque lo que estamos estableciendo un mínimo de funcionamiento y son como dos sí, ideas entendibles pero no paralelas. ok. Y Pero podríamos poner, en se podrán cuanto, realizar sesiones extraordinarias, Sí, ¿no? algo En así, adición se podrán realizar. No se pueden, sí, 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 sí. ahí sí. Pero ¿qué pasó con los días Claro, de estamos hablando convocatoria? de la citación, de la fecha y Sí, lugar de la realización de las sesiones. Debe informarse actualmente con 15 días hábiles de anticipación. ¿ya? Eso nosotros Pero no la lo idea es estamos bajarlo a 10, cumpliendo. Ok, ya. Pasar de que a 15 a veces 10. tenemos, Sí, a veces cuando logramos el quórum se logra hacer un cambio de que alguien que pueda participar o algo que todos quieren escuchar y entonces estamos muy encima de la fecha. Así que mejor 10. sí. Mm, sí, ahí sí. Pensamos también que podríamos agregar un apartado sobre la conformación de comisiones específicas para abordar materias que requieren un tratamiento especial, como lo que Mm, ocurrió con el grupo de trabajo para analizar el reglamento. exacto, ¿sí? Eso está. Y también dejamos esto lo sacamos del reglamento de otro COSOC, que dice que la comisión encargada elaborará un informe que luego dará cuenta al Consejo en sesión plenaria, que fue lo que se hizo, recuerdo, Sí, para el grupo de trabajo. Entonces, como que mm, naturalmente se da esta instancia. perfecto. Luego ya el artículo 24. Agregamos a la facultad de citar sesiones extraordinarias, que también las pueda citar el presidente y no solo el secretario de acta. Mm, No sé si les parece. Sí me parece sí, ningún problema. Simplemente en ese caso eliminaría en el artículo 22 la referencia a la extraordinaria simplemente. O sea, el Consejo sesionará en forma ordinaria al menos 5 veces al año de manera mm, presencial y o telemática. sí. Chao. Tienes razón. Y Ahí con eso. lo... El otro queda ahí, queda aparte, ¿sí? Sí, Está bien. Sí. gracias. Y ya pasando al último artículo, y con eso terminamos, artículo 28, tenemos aquí el tema de las facultades para modificar los reglamentos.
Este texto está sacado del reglamento de la Secretaría General de Gobierno, que dice que el presente reglamento podrá ser modificado por resolución de este ministerio, porque esa es en la práctica la forma en que se formaliza la modificación de reglamento, que puede ser de oficio o a solicitud del Consejo, previo acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. Esa es la propuesta que nosotros teníamos. ¿Alguien que opine al respecto? Que digamos es la forma protocolar como debe Parece figurar. bien. O sea, no tiene nada. Entonces, Perfecto. Estoy de acuerdo, no tengo inconveniente. Entonces, estamos aprobando el reglamento. Por fin. Excelente, sí. Claro, nosotros le agradecemos mucho darse el tiempo también para, para analizar cada uno de los artículos, porque así ya podemos mandarlo a jurídica y avanzar en este tema. Entonces, podemos proceder así. Yo les voy a enviar copia de este nuevo texto, digamos, con las modificaciones que hicimos durante la sesión, para que quede todo en antecedentes. Y eso sería, Vania. Espérame ¿Sí, un segundito. Lucio? Es que me tocaron el timbre. Entonces, El último quiero es enviar. que es la forma como debería estar definida Ok, sobre el tema de la sí, modificación, que sí, digamos es solamente estoy. protocolar en cuanto a cómo debe estar su redacción y no hubieron objeciones en tu ausencia. Me parece muy bien. ¿Mm? Eso, entonces llevamos 1 hora de reunión y terminamos el primer punto. Quizás el tema de plan de trabajo y sesiones puede quedar como una tarea para pensar un poco propuesta. ¿Así? Dice Lucio. Sí, me alegro que hayamos terminado este primer punto. Agradezco a Consuelo y colegas por el trabajo que se realizó, pero como me gusta, sobre todo para dejar constancia, yo no puedo entender por qué si la propuesta la hicimos hace un año atrás, que se supone que había sido enviado a la dirección jurídica, que incluso eh, el, la cuenta pública participativa dijo que ya se había aprobado y todo, que estemos un año después repasando lo que escribimos, no lo puedo entender. No lo puedo entender, no estoy buscando ni culpables ni siquiera explicaciones, pero dejo constancia que me parece que es un elemento más de que en este ministerio o en la subsecretaría en su defecto, no hemos podido encontrar el mejor mecanismo para poder trabajar en este consejo. Resumo, no entiendo por qué estamos haciendo hoy comentarios a un texto que presentamos hace un año atrás. Gracias. Solo poco para recoger las palabras de Lucio, a propósito de las observaciones que se hicieron a la cuenta pública participativa, me quiero referir a eso, porque las recogimos cuando tú las hiciste en la sesión y eso fue modificado en la cuenta pública participativa y hoy en día el texto de la cuenta establece que es un proceso que está en curso y que se espera finalizar este 2026. Porque tomamos también tu observación en cuenta y tienes razón, esto no sea, eso fue un error fáctico, digámoslo, en la cuenta pública y espero que se haya subsanado, lo vimos con la gente y entiendo que ya estaría subido a la página web. Yo volví a leer la cuenta pública la semana pasada y no había ninguna modificación, estaba todo igual. Sí, tendría que confirmar con la colega cuándo subió el texto, pero sí lo hicimos ahí conjuntamente y se modificó.
Y en cuanto a los tiempos, efectivamente un retraso bastante importante y creo que tiene que ver con que tuvimos un proceso de cómo hacer unir las observaciones del grupo de trabajo con las observaciones que teníamos dentro de la Secretaría Técnica y que también requería un análisis como que reflejara un poco el trabajo que nosotros hacemos y las herramientas que necesitamos para poder efectuarlo de manera más eficiente, digámoslo así. Entonces, obviamente que sí hay una demora, pero sí esperamos que salga lo antes posible. Ahora que ya hicimos coincidir ambos textos, creemos que puede salir más rápido ahora. Así que tomamos en todo caso en cuenta lo que nos señalas, Lucio. Bueno, entonces, como había dicho yo anteriormente, hemos tomado solo uno de los temas a tratar. Plan de trabajo y sesiones 2026 es un tema bastante largo como para alcanzarlo hoy, que requiere quizá un poco recoger las opiniones. Eh, Cosas más prácticas, pequeñas que te podrían alcanzarse sería la actualización de la página web, pero también está el tema de la presidencia y vicepresidencia, ya que es un punto que no estaba ahí, entonces considero que y vayamos mejor a esos dos temas que son más cortos y se podrían terminar ahora y que si es que se logra una nueva presidencia, vicepresidencia, quedaría la tarea, digamos, de las temáticas para la agenda de todas esas sesiones más adelante, el plan de trabajo. ¿Qué opinan? Para avanzar. Presidenta, ¿Mm? con respecto al sitio web, mi comentario es el mismo. Para mí era un tema que ya habíamos discutido y cerrado, incluso se nos pidieron las fotos, ¿Mm? los enlaces, los correos para ser publicado y no pasó nada. Creo que no hay nada que discutir ahí. ¿Mm? Consuelo, ¿tiene algo que adicional? Sí, no, ¿Alguien? entiendo un poco lo que señalas, pero es un proceso que estamos trabajándolo activamente y tengo que decir que también nos falta un poco los insumos de ustedes, porque no hemos recibido las fotografías, ni los enlaces, ni las organizaciones, salvo en el caso de Lucio y de Vania. Entonces, como que siento que estamos trabajando en eso, pero necesitamos también que ustedes nos envíen esa información o de lo contrario ya desechamos esa idea y proseguimos con las otras modificaciones que tienen que ver con el aspecto más visual, los iconos, los formularios ¿Mm? de contacto, que estamos trabajando con DICOME y con la Dirección de Comunicaciones. Entonces, ¿Mm? si yo Entonces, necesitaría entonces un poco finalizar ese proceso, de saber si les parece subir o no la foto y si lo quieren hacer, necesitamos las fotografías para poder avanzar en eso. entonces los datos que necesitaría son las fotos y qué más, yo ya ni me acuerdo, hace tanto tiempo que lo envié. El correo Fotos electrónico, eventualmente el teléfono y el enlace a la organización. y agregar que habría que firmar un consentimiento informado para la utilización de las fotografías, nos informaron. Nosotros les ¿Mm? podríamos mandar hoy mismo el consentimiento informado Perfecto. y lo antes posible que ustedes lo manden, así nosotros podemos avanzar ¿Mm? en eso. Perfecto. Hacemos el Entonces, esfuerzo, Presidenta, para obtener la información en los próximos días. ¿Mm? Eso es importante entonces para poder cerrar esto y avanzar con la actualización de la página web. O sea, depende de nosotros como consejeros que podamos cerrar esto. Y entonces el último punto que no estaba en el acta, que sería el tema de la presidencia y la vicepresidencia. Propuestas. Silencio absoluto. ¿Hay candidatos? Bueno, no sé, entonces yo hago una versión propia. Contrapropuesta. No lo he hablado con Lucio,
volviendo, el tema de la paridad, invertir los cargos. Propuesta mía, Lucio presidente, yo vicepresidenta. Manteniendo la paridad y pensando que no hay más candidatos. Estoy de acuerdo. ¿Mm? A mí me parece si a Lucio, Lucio le parece, porque como es sí, Lucio, si a Lucio Lucio le todavía no parece, se ha enojado conmigo. Se está riendo, así es que no lo veo en modo agresivo. ¿Ah? si a Lucio le parece, yo estoy de acuerdo. Sí, gracias por la propuesta, Vania, genial. Seguimos igual invertidos. ¿Mm? Entonces, al modo como decimos en la reunión acá en Suecia, se aprueba si es que nadie ha dicho nada en contra. El silencio otorga. Muchas gracias. Y con eso entonces estaríamos dando el cierre a la reunión de hoy. Y entonces la tarea de apoyar la recolección de insumos para la actualización de la página web y los temas, plan de trabajo, te lo Ya. entrego, Lucio, ahí nos vamos coordinando. Es que Sí, seguimos me trabajando parece, con la plataforma de WhatsApp y avanzando por sí, ahí. esa va a ser nuestra tarea. Estamos a 18, o sea ¿Mm? que en principio en unas 4 semanas sería nuestra próxima ¿Mm? sesión ¿Mm? y esperamos tener el sitio web, el reglamento, la propuesta de reglamentos ingresada a la jurídica y los temas de las próximas sesiones. Perfecto. Entonces, si nadie tiene nada más que agregar, damos por finalizada esta reunión de hoy y también Consuelo está pidiendo la palabra. Consuelo está pidiendo la palabra, así que justo apagué ahí, no vi el número. Ahí. Consuelo, adelante. Sí, muchas gracias. No, solo quería agradecer también las gestiones que ha hecho Vania y su labor durante el año que ejerció la presidencia. Para nosotros realmente fue un gran apoyo, así que te agradecemos mucho todo tu trabajo y también me parece muy buena idea y estamos contentos de que sigas perteneciendo a la dirección ya en calidad de vicepresidencia y también bienvenido Lucio a ese nuevo puesto y queremos seguir trabajando con ustedes de la misma forma. ¿Mm? Eso no. Bueno, Me- alguien que está pidiendo la palabra, ahí. Ahí Javiera. me fue. Javiera, ¿sí? Y nada, aprovechar la instancia de agradecerles, como bien mencionaba Consuelo al inicio de la sesión. Yo me integré hace poco a Diplane en enero, ya había estado el año pasado un tiempo corto, pero ahora ahí voy a estar apoyando como secretaria de actas, así que va a ser un gusto trabajar con ustedes durante este año. Y hoy día, ahora esta tarde, les vamos a mandar también ese consentimiento informado para el tema de la foto. Perfecto. Así que para lo que necesiten. Muchas gracias. Elizabeth pide la palabra. Sí, yo me quería sumar a las palabras de Consuelo de agradecerle a Vania. Bueno, yo sé que hicieron harta dupla también con Lucio y de que finalmente van a seguir tomando ahí la dirección de alguna manera del COSOC y se agradece mucho. Yo la verdad no me ofrezco mucho, no sé que no me va a dar el tiempo, pero sé que todos estamos apretados de tiempo y que es un esfuerzo y por eso el agradecimiento de la labor que hacen para sacar adelante el COSOC. Consuelo, todavía tienes la mano levantada. No, Disculpa, se me quedó ahí, pero ya se la quedó. bajé. Entonces, ahora nadie más que pida la palabra y ahora sí quedamos por terminada la primera sesión del año. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos, Chao, chao. gracias. Gracias, Chao, tengan buena chao. tarde. Buenas tardes, gracias. Chao.